Estimados colegas y compañeros, les saluda el ingeniero eléctrico Hermel Jiménez, técnico de mantenimiento de subestaciones de SELEC-EP, la Corporación Eléctrica del Ecuador, Unidad de Negocio Transelectric. En esta ocasión quiero traerles un tutorial referente a la corrección del factor de potencia. El factor de potencia sabemos que nos indica el aprovechamiento de la energía de una máquina eléctrica para producir un determinado trabajo. En este caso vamos a calcular un banco de compensación reactiva para mejorar el factor de potencia y evitar penalizaciones o multas por parte de la empresa distribuidora. En este caso nosotros estamos ubicados en el país de Ecuador, para personas que nos ven en el extranjero, en la provincia de Loja, y la empresa distribuidora, la empresa eléctrica distribuidora en esta región es la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., ERSA. Bien, para entender qué es el factor de potencia y cómo se origina, vamos a mostrar unas presentaciones aquí. Allí está mi correo, mi dirección y mi número de teléfono. Para cualquier consulta que deseen hacerla, la pueden realizar a esa dirección electrónica. Bien, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. De forma general es la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. Cuando nosotros consumimos energía, tenemos tres componentes de la energía, que es la potencia activa, que siempre está ubicada a 0 grados, o está es la componente en el eje de las X. Tenemos la potencia reactiva, originada por las inductancias de las máquinas eléctricas, y la resultante de estas dos potencias es la potencia aparente. Entonces se forma un ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente, lo cual es el factor de potencia. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. El valor ideal del factor de potencia es 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. Considerando lo anterior, el factor de potencia por debajo del 92% o de 0.92 significa energía desperdiciada y en consecuencia un incremento innecesario en el importe de su facturación por este concepto. De acuerdo al comportamiento del factor de potencia, se aplica una penalización cuando el factor de potencia es menor al 92% o 0.92, como dijimos, en el caso de las empresas eléctricas del Ecuador. Ahí tenemos una gráfica en la que nos indica el tipo de carga que nosotros tenemos, y como observamos en el gráfico que está a la izquierda, vemos ahí los fasores del voltaje y de la corriente que están en fase. Esto se da siempre a una carga resistiva, es decir, cuando la carga es netamente resistiva, no hay un desfasamiento en el ángulo tanto del voltaje como de la corriente. Entonces estas se encuentran en fase y toda la energía consumida se convierte en trabajo. En el segundo gráfico vemos que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. El voltaje está identificado por el vector azul y la corriente por el vector rojo. Entonces vemos que allí se forma un ángulo de desfasamiento, un ángulo phi. Ese ángulo puede ser muy grande, o se puede aproximar al vector del voltaje, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña sea la reactancia o la inductancia que hay en el circuito. Para la carga inductiva, como sabemos, en los motores y transformadores siempre son de tipo inductivo, entonces nos van a originar un retraso de la corriente respecto al voltaje. Y en el tercer gráfico, en el gráfico de la derecha, vemos una gráfica respecto a las cargas capacitivas. En este caso la corriente está adelantada respecto al voltaje, un cierto ángulo phi. Cuando tenemos cargas capacitivas, pues la corriente se adelanta al voltaje e igual se genera un ángulo de desfasamiento.
Entonces, en estas gráficas lo que vemos que siempre la carga inductiva va a tener un factor de potencia de retraso, y la carga capacitiva un factor de potencia en adelanto. Entonces, aplicando diríamos la técnica para mediante la carga capacitiva poder disminuir el desfasamiento que existe en el ángulo en la carga inductiva. Entonces, vectorialmente estos se van a sumar y se logra reducir el factor de potencia. Ya lo explicaremos un poco más adelante para que vayan comprendiendo mejor. Bien, ¿por qué se produce el bajo factor de potencia? La mayoría de los equipos eléctricos utilizan potencia activa o real, que es la que se convierte en trabajo. Un alto consumo de energía reactiva puede producirse por un gran número de motores instalados dentro de una misma red, una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria, un mal estado físico de la red eléctrica, instalaciones defectuosas y de los equipos de la industria también pueden originar un bajo factor de potencia. Dentro de los problemas técnicos que nos ocasiona el bajo factor de potencia tenemos: además del incremento en el consumo de energía y alto valor por concepto de facturación, un bajo factor de potencia también deriva en los siguientes problemas: mayor consumo de corriente, aumento de las pérdidas en conductores, desgaste prematuro de los conductores, sobrecarga de transformadores y líneas de distribución, incremento en caídas de voltaje. También podríamos asociar de que puede también perjudicar a los artefactos eléctricos o a los accesorios eléctricos en las instalaciones, como son breakers, contactores, relés y todo lo demás, porque deben de manejar una mayor cantidad de corriente estos equipos. Bien, ¿cómo se corrige el factor de potencia? Ya que el bajo factor de potencia se origina por la carga inductiva que algunos equipos requieren para su funcionamiento, es necesario compensar este consumo reactivo mediante banco de capacitores. Bien, aquí tenemos una gráfica, como les indicaba al inicio. Tenemos una gráfica, esta gráfica se llama el triángulo de potencias. Como vemos, en el eje de las X o formando un ángulo cero, tenemos el vector de la potencia activa, que está de color un tanto azul, un poco celeste. Es el vector de la potencia activa. En el eje de las Y, o este vector de color verde, es la potencia reactiva producida por las reactancias. Y el vector de color rojo, que es la resultante de la potencia activa y la reactiva, es la potencia aparente, ¿no?, denominada con la letra S. Entonces nosotros vemos que si consideramos solamente el triángulo formado por el vector de la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva Q sub 1, vemos que forma un ángulo Φ 1, que está de una línea color café. Forma un ángulo Φ 1 en ese triángulo de potencias. Pero si nosotros logramos contrarrestar esta potencia reactiva originada por las reactancias a través de capacitancias o de una potencia reactiva capacitiva, como se ve en el gráfico denominado Q sub C, logramos disminuir la potencia reactiva Q sub 1 a un valor Q sub 2, que es que en el gráfico se aprecia casi la mitad. Es una gráfica más para tener una referencia. Y vemos que la potencia aparente, o el nuevo triángulo de potencias que se origina, está con el vector de color gris y que forma un ángulo Φ sub 2, que este sería el nuevo ángulo de este triángulo de potencias, y que lógicamente vemos que es un ángulo que tiene un valor menor al ángulo Φ sub 1 que originalmente estaba originándose con ese factor de potencias. Entonces lo que hacemos es contrarrestar esta potencia reactiva producida por las inductancias y las reactancias, introduciendo potencia reactiva capacitiva. Entonces allí vemos cómo funciona la técnica
para, a través de esta potencia capacitiva, disminuir o achicar el ángulo de desfasamiento de esas potencias y con ello mejorar el factor de potencia. Aquí, como les indicaba, P representa la potencia activa, Q sub 1 es la potencia reactiva 1, Q sub C es la potencia capacitiva introducida al circuito para mejorar el factor de potencia, Q sub 2 viene a ser la potencia reactiva 2, S la potencia aparente, Phi sub 1 ángulo inicial, Phi sub 2 ángulo final y Phi sub C ángulo capacitivo. Cuando corregimos un factor de potencia, ¿qué beneficios obtenemos? Sin duda, algunos, entre los cuales mencionamos: disminución de pérdidas en los conductores, reducción de las pérdidas de las caídas de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores y líneas, incremento de la vida útil de las instalaciones eléctricas, reducción del costo de su facturación de energía eléctrica. Más adelante, en una segunda parte, procederé a un ejemplo para calcular un banco de capacitores para una determinada instalación donde existen motores. Y espero que este video, que es un video de prueba, un video piloto, sea de su agrado y que sea más que nada está orientado a poder aprender, mejorar y recordar ciertos conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación profesional como ingenieros eléctricos. Espero que les sirva. Un saludo para todos los compañeros del grupo, y si lo pueden compartir el video, pues les agradecería mucho, compañeros.